Recurso de amparo del Tribunal Constitucional. Buenos días, opositores sin derecho. Vamos con este tema del título 9 de la Constitución Española, el recurso de amparo del Tribunal Constitucional. Y vamos a señalar esas tres cuestiones en las que más inciden en las preguntas de oposiciones, especialmente en aquellas cuestiones tipo test. Veis que el título 9 de la Constitución Española está dedicada al Tribunal Constitucional. Vamos a ver hoy solamente una de las competencias que tiene ese Tribunal Constitucional, que es el recurso de amparo. Quizá es una de las más importantes, pero no es la única. Hoy nos centramos en el recurso de amparo. ¿Qué es el recurso de amparo o qué se puede recurrir en amparo? Fundamental, y lo preguntan muchísimo. Se recurren los derechos fundamentales y libertades públicas. Tenemos un vídeo donde los explicábamos todos y sabíamos que era del artículo 15 al 29, derechos fundamentales y libertades públicas. Pero ojo, el recurso de amparo también se puede proteger el artículo 14 y la objeción de conciencia del artículo 30. Entonces, es una pregunta que hacen bastante en los tipos test. ¿Cuáles de los siguientes derechos son susceptibles del recurso de amparo? Insisto, el 14, el 15 a 29, que son los derechos fundamentales y libertades públicas, así llamamos, importantísimos, y la objeción de conciencia del artículo 30. Eso lo preguntan mucho, el objeto del recurso. ¿Qué preguntan también? ¿Quiénes son aquellas personas que están legitimadas para interponer un recurso de amparo? ¿Quiénes están legitimadas? Nos vamos a la Constitución Española y la Constitución Española nos lo dice. En otros vídeos hemos comentado, estar legitimado va normalmente asociado a tener un interés legítimo. Entonces, para proteger estos derechos con un recurso de amparo, tiene que ser una persona física o jurídica que tenga un interés legítimo, es decir, a la que se le haya vulnerado ese derecho fundamental o esa libertad pública. Es decir, por ejemplo, nosotros como ciudadanos, si consideramos que de alguna manera se nos ha vulnerado el derecho, la libertad de expresión, por ejemplo, podríamos interponer un recurso de amparo, cumpliendo los requisitos que luego veremos, ante el Tribunal Constitucional, porque tengo un interés legítimo, me lo han hecho a mí. Esto en personas físicas. En personas jurídicas está un poco más complicado, porque es más difícil concretar cómo una persona jurídica, por ejemplo una empresa, una asociación, si tiene o no esos derechos fundamentales. El tema es que en la Constitución Española nos habla de personas físicas o jurídicas, y así lo vamos a memorizar. Personas físicas o jurídicas a las que le hayan vulnerado un derecho o una libertad. Pero también el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Pensad que son dos órganos, dos instituciones, que lo que van a hacer a través de interponer ese recurso de amparo es proteger los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. Es decir, si no lo promueve el ciudadano por sí mismo, lo puede hacer el Defensor del Pueblo o lo puede hacer el Ministerio Fiscal. Como veis, se trata de que estos derechos tengan una superprotección, no solo a través del recurso de amparo, sino también de aquellas personas que lo pueden interponer, porque no solo son aquellas que lo sufren, sino también el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Tenemos los derechos susceptibles de recurso, que lo preguntan mucho, tenemos quiénes pueden interponer este recurso, y ahora vamos con una cuestión que la comentamos el otro día en un short, en un vídeo cortito, y que a veces da lugar a confusión. Cuando en el título 1 de la Constitución nos habla que los derechos fundamentales y libertades públicas tienen una especial protección, porque son fundamentales y la Constitución los quiere proteger a toda costa, dice que esos derechos fundamentales y libertades públicas son susceptibles de protección ante los tribunales ordinarios y, en su caso, con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos fundamentales y libertades públicas, en efecto, pueden
pueden ser protegidos ante los tribunales ordinarios, es decir, ante los tribunales del Poder Judicial, en el orden jurisdiccional que sea penal, civil, contencioso administrativo, da igual. Nosotros vamos a los tribunales ordinarios, a los del Poder Judicial, ¿vale? Y estos tribunales tienen un procedimiento sumario preferente para resolver los asuntos relacionados con esos derechos y libertades. Para acudir al recurso de amparo del Tribunal Constitucional, de hecho, tenemos que pasar por esta vía judicial, es decir, tenemos que agotar las posibilidades en los tribunales ordinarios. Nos iremos, si no nos hacen caso, ya después, subsidiariamente, a poner un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cuál es la pregunta o el matiz que a veces causa fallos, sobre todo en los tipo test? Que desde luego los derechos fundamentales y libertades públicas se pueden proteger ante los tribunales ordinarios. Se deben proteger ante los tribunales ordinarios, pero no con un recurso de amparo, con un procedimiento sumario preferente que regule la ley. Vamos a los tribunales ordinarios para defender los derechos fundamentales y libertades públicas. Si no nos hacen caso, ya podemos ir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo. Pero que no nos digan, ¿se puede presentar un recurso de amparo ante los tribunales ordinarios para defender los derechos fundamentales y libertades públicas? Porque la respuesta es no. Se puede iniciar ese procedimiento, está legislado, es un procedimiento sumario y preferente, pero no se llama recurso de amparo. El recurso de amparo lo tenemos que asociar siempre al Tribunal Constitucional, a ese tribunal que se encarga específicamente de la Constitución, a un tribunal que es independiente, que está al margen del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esas son las 3 preguntas en las que más insisten. Como os digo, eso es un vídeo para hablar del recurso de amparo. No es la única competencia que tiene el Tribunal Constitucional. Otros días podemos ver más. Pero bueno, espero que con esto quede un poquito más claro. Si os ha gustado, os podéis suscribir y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.